He sacado el cinturón de Massimo Dutti para deciros qué prendas realmente merece la pena comprar y cuáles no de esta marca, porque como supongo que sabréis es una marca que ofrece un amplio catálogo de prendas, y cuando una marca tiene tantas prendas diferentes, tantas categorías, no todas ellas pueden merecer la pena. Vamos a ver cuáles de ellas merecen la pena, aunque lo primero que tenemos que tener en cuenta, de hecho, por ello estoy haciendo el vídeo justamente ahora, en este momento, es que esta marca hace rebajas. Y esta marca, si hace rebajas, significa que las prendas que puedan merecer la pena de esta marca solamente es cuando hagan rebajas, no en cualquier otro momento del año, porque toda su colección, o prácticamente toda su colección, se rebaja, como ahora os explicaré en breve. Y esto viene fruto tanto de mi experiencia trabajando para Massimo Dutti, como supongo que sabréis, en Londres. Hace poco además subí un vídeo hablando de ello, en caso de que no lo hayáis visto podéis verlo después de ver este vídeo, además de mi experiencia de haber usado y utilizado diferentes prendas, muchísimas prendas de la marca a lo largo de muchos años. Es más, hace 2 años aproximadamente, incluso creo que algo más ya, hice un vídeo hablando y analizando diferentes prendas de Massimo Dutti y las cosas han cambiado desde entonces. Por ello viene este vídeo ahora. Además es un vídeo que va a ir muy directo a por todo, a por su análisis rápido, porque mi experiencia, sobre todo trabajando en esta marca, me ha cambiado la visión de unas cuantas prendas, además de que ellos también han cambiado, porque en mi tiempo trabajando para Massimo Dutti solamente me he comprado 2 prendas. Una de ellas es esta, que fue por pura necesidad. Es un cinturón fabricado en España, pero que no os dejéis seducir por el estampado que está aquí de que está fabricado en España, porque hay una cosa que yo creo que además la cambiaron no hace mucho, porque yo antes no veía este tipo de calidad en los cinturones que se fabricaban en España para Massimo Dutti, y es que los laterales, los bordes, no están cosidos. Esto es un cinturón pegado, sí es de 100% piel por fuera y por fuera, o sea, es decir, la capa de arriba y la capa de abajo, pero en el medio no sabemos lo que tiene. Lo que sí sabemos es que este tipo de cinturones, porque no lo he usado prácticamente, pero sobre todo en el punto en el que ocurre la presión de abrirlo, o sea, de ponerte el cinturón, de apretar con la hebilla y mantener los pantalones en su sitio, lo que va a ocurrir es que esto va a ir abriendo, va a ir cediendo y va a acabar como otros cinturones que he tenido de otras marcas, también fabricados incluso localmente, pero con una calidad como esta. Si un cinturón no está cosido, no está hecho para durar, tarde o temprano acabará ocurriendo. Y lo que llevan además en su interior suele ser algún tipo de sintéticos, algo para rellenar, porque estos cinturones, a precio al que lo venden, que son creo que 50 euros si no me equivoco, es un precio caro para un cinturón, a precio normal, quiero decir, muy caro, de hecho, 50, 40 euros por algo que no está ni cosido, con un trozo de piel por aquí y otro trozo de piel por allá. Es algo bastante cutre con ese tipo de construcción. Luego en rebajas, si lo encuentras a su precio mínimo de 15,99, que es como suelen dejar los cinturones en España, porque fuera de España las rebajas nunca son tan agresivas como son en España, pero si lo encuentras a ese precio, bueno, puede ser que sea un cinturón medio decente, pero en realidad no es un cinturón que te vaya a durar. Por un poquito más puedes encontrar cinturones que estarán contigo toda la vida, porque un cinturón bueno en realidad es para que te acompañe durante muchos años y no esto. Pero no todos sus accesorios de piel son malos. He tenido guantes de la época en la que estaban fabricados en Italia con bastante buena calidad, que han durado y que siguen durando y que los sigo usando. De hecho, eso sí, ya no se fabrican en Italia. Los últimos que he visto fabricados en China. Puede ser que también fabriquen algunas cosas en Marruecos y en India. De hecho, otra de las prendas, de las 2 únicas prendas que me compré en Massimo Dutti son este cinturón y una bolsita de aseo de piel fabricada en India, con una calidad que podemos decir que era bastante decente para lo que es, fabricada en India a un precio que, como os digo, en rebajas se consigue a mitad de precio, incluso menos de lo que costaba, era un 60%, o sea, no, ni siquiera la mitad, quiero decir un 60% más el descuento que tenía de empleado, me salió tirada prácticamente, pero es una piel que se araña con muchísima facilidad, lo cual nos dice que es una piel que, bueno, en este caso es una piel muy suave, es una piel que está muy bien, fabricada en India, tenerlo en cuenta. A veces hay piezas de marroquinería que sí que son mejores, hay carteras que también a veces lanzan tarjeteros que están fabricados en España de forma muy ocasional, algunas prendas que puede ser
que sí, o sea, unas prendas, accesorios pequeñitos que merezcan la pena. Eso sí, sus corbatas que están fabricadas en Italia no merecen la pena para nada. Las analicé hace no mucho en el canal, haciendo una comparativa con otra corbata de calidad realmente fabricada en Italia también, pero es que sus corbatas, el principal problema que tienen es que son muy estrechas, más cortas que las corbatas estándar, que esto puede ser bueno o malo dependiendo de vuestra estatura, pero sobre todo el hecho de que sean tan estrechas, da igual, aunque seáis, bueno, si sois muy pequeñitos, vamos, si eres un niño, realmente sí que puede ser que te vayan bien, pero si no, es una corbata demasiado estrecha, demasiado poco proporcional va a quedar con el físico de un hombre. Y además le meten un montón de poliéster en su interior, porque por mucho que ponga fabricadas en Italia, el forro que tienen es 100% poliéster, un forro además bastante gordito, que hace que la corbata no recupere bien el nudo después de que se le haga el nudo, que encima se marque bastante, que encima el nudo que te quede como bastante grueso. Conclusión, corbatas no. Por el contrario, un accesorio que solían fabricar, no siempre, pero solían fabricar en Italia, que ya no se fabrica más en Italia, pero que no está mal de todas formas la calidad que suelen tener, también depende mucho de lo que vayan sacando, porque hay que recordar que Massimo Dutti al final funciona como un fast fashion y saca colecciones nuevas, prácticamente enteras, totalmente nuevas, cada temporada. Hay cosas que mantienen, entre comillas, ahora veremos cuando entre ya en profundidad en las siguientes prendas, pero por ejemplo las bufandas de 100% cashmere fabricadas en China, que a precio de rebajas se pueden conseguir a un buen precio, que no es tan mal para la calidad que tienen. El cashmere que tiene, de hecho, Massimo Dutti, no siempre, pero no es malo, al menos por mi experiencia. El que tienen de Madagascar, que también es curioso que tengan cashmere de Madagascar, para mí es bueno. Para mí es bueno para la calidad que ofrece, hablando del precio que tiene. No esperéis encontrar un cashmere impresionante, pero al menos la generación de bolitas se retrasa bastante, no es un cashmere que se vea que se desintegre como otros de Mango, por ejemplo, o de otras marcas también baratas. Uniqlo, por referencias, tampoco he visto que sea bueno, entonces ahí Massimo Dutti gana en cuanto a cashmere. Y ya que estoy hablando de cashmere y me estoy metiendo a hablar ya de las prendas de punto directamente, sus prendas de punto en su mayoría no merecen la pena. Recuerdo que Massimo Dutti saca colecciones nuevas cada temporada, pero más o menos hay cosas que mantiene sobre todo la fabricación, el estilo que tiene, o sea, el estilo, quiero decir, lo cambian, pero el estilo, la forma en la que la fabrican, la prenda. Y las prendas de punto, que en su mayoría, o por no decir realmente todas, las fabrican en China, con mezclas además últimamente de poliéster, que han empezado a meter bastantes mezclas, porque antiguamente hacían más 100% algodón, 100% lana, pues ahora ya meten bastante poliamida. ¿Será porque quieren abaratar costes? ¿Será por la inflación, que quieren más o menos mantener precios aunque los han subido en los últimos años también? ¿Será por lo que sea? Lo que yo sé es que sus prendas de punto, por lo general, entre las mezclas que llevan, que hace que no merezcan la pena, y entre las mezclas que llevan de cashmere, porque cuando he dicho cashmere, el 100% cashmere fabricado en Madagascar a rebajas está bien, pero las prendas que te ponen un 5% de cashmere no son buenas, porque ese cashmere tiene una fibra, o sea, cashmere que meten ahí para que le dé ese toque de lujo, ese toque de que puedan poner cashmere en la mezcla de algodón y cashmere para darle ese toque como de sofisticado. Ese cashmere es un cashmere barato, de baja calidad, con fibras pequeñas que en muy poco tiempo van a hacer que la prenda genere bolitas. Ese es su principal problema en las prendas de punto, la generación de bolitas, que en poco tiempo pierden la forma, si no son con mezclas estas de cashmere y otras cosas de algodón. Las prendas de algodón que tienden a dar de sí, tienden a ser prendas que en muy poco tiempo se hacen como más grandes, que pierden la forma que tenían. Lo único que hacen, además, que el gramaje que suelen utilizar, no de todas, pero de muchas de sus prendas de punto, es bastante fino, lo que hace que no sea una prenda realmente que sea para abrigar mucho, a no ser que lleves muchas capas. A veces tienen sus ediciones especiales, como la que yo comenté de Jack y Lana, que no estaba nada mal, con un tejido bastante gordito, un diseño clásico, pero son ediciones especiales que aún así están fabricadas en China, porque Massimo Dutti lo que te hace hoy ya no te lo hace mañana, es un constante cambio, y eso es lo que hace que esta marca realmente parece que no sea una marca con principios, sino que te hace una cosa bonita hoy, mañana te la hace terrible, y así constantemente, sobre todo con las prendas de punto, que yo las descartaría todas, menos las de cashmere 100% y las ediciones especiales, que puede ser que tengan algo mejor mientras no lleven sintéticos. Y voy a seguir por las camisas, justamente la que llevo puesta ahora mismo
es de la marca. En resumen, tienen muchísimas camisas. Según mi experiencia, las camisas de vestir son mucho mejores que las camisas que tienen, digamos, informales. Sobre todo vais a poder distinguirlas porque las que llevan talla de cuello, de 38, 39, 40, 41, es decir, 9 tallas, en vez de la S, la M, la L, la XL, esas no merecen la pena. De hecho, si veis esas, ya directamente apartarlas, casi todas ellas fabricadas en China, con tejidos. Hay de todo, tienen tejidos con mezclas, tienen tejidos de 100% algodón, tienen tejidos que a veces mezclan a lo mejor un poquito de lana con un poquito de algodón, bueno, hacen de todo con esas camisas, pero en su mayoría, incluso, aunque esas camisas en su mayoría están fabricadas en China, incluso cuando las hacen a lo mejor en Marruecos o incluso en Portugal, que yo tuve una de tejido denim fabricada en Portugal, no salió nada buena. El tejido es muy fino, tejidos poco resistentes y en general además como el tallaje no encaja demasiado bien porque aunque tienen sus patrones slim, luego tienen sus patrones un poquito menos ajustados, no es una talla que a mí consiga encajar entre la S y la M, es donde está la mía, que es una 39. Pero las camisas de vestir tienen normalmente tejidos italianos. Lo primero que van con 9 tallas, por lo que tenemos más opciones para que encaje mejor con nuestro físico. Luego tienen tejido italiano, no nos dan información sobre ese tejido. En algunos casos pueden ser tejidos de casas buenas, de casas que yo me han mencionado unas cuantas porque yo he estado en contacto directo con el responsable de calidad, que además entiende bastante, es una persona que ha trabajado para Zegna antes, es un experto. De hecho, si me estás viendo, un saludo, que sé que te hice bastantes preguntas sobre diferentes cosas que parecían un poco como este chico quiere saber demasiado para ser simplemente un dependiente que hace trajes a medida, pero yo sé que las camisas que hacen serán por también cosas que les dan desde arriba, órdenes desde arriba, que no pongan la información exacta de dónde viene el tejido. Y en algunos casos los tejidos son de casas muy buenas y en otros no tan buenas. Por eso simplemente lo dejan como tejido italiano y se acabó. En algunos casos ya han empezado a poner que son tejidos de 2 cabos, lo cual está muy bien. Es un tejido más resistente. En otros casos no lo pone y también lo es. En otros casos no ponen nada y uno no sabe, aunque se puede ver que no son de 2 cabos. Cuando es de 2 cabos la camisa es un poco más resistente. Problema que yo tengo con estas camisas, que la manga me queda corta. De hecho, esto me pasaba también cuando trabajaba para ellos y llevaba una camisa, aunque yo era especialista en trajes a medida, no podía llevar prendas a medida, porque solamente llevaban prendas a medida, y esto es gracioso, que funciona así la política de Massimo Dutti para sus dependientes, que son los más representativos de la marca en cuanto a cómo deberían quedar las prendas, solo si eras muy grande, muy gordito, o que básicamente no te encajaban las tallas. No te encajaban, y quiero decir que te encajaban muy mal o que no podías ya directamente ni abrochar. Entonces Massimo Dutti te hacía prendas a medida. De hecho, yo al chico que formé en mi tienda, que luego pues ha estado ocupando mi lugar, le tuvimos que encargar un traje a medida, porque no había forma de que le encajase el traje estándar, o no había forma de que le encajase bien, quiero decir. Y a mí me pasaba que las mangas me quedaban cortas, porque las mangas de Massimo Dutti, aunque la talla 39 me queda bien, bastante bien de cuerpo y demás, la manga me queda corta. Y era algo que a mí me hacía bastante ridículo ir con un traje y que la manga ni siquiera se viese, y que yo fuese el experto en luego de recomendarle, que yo muchas veces le decía a los clientes, digo, tú no te fijes en mí, que yo, y además esto se lo explicaba directamente al cliente, digo, yo no llevo prendas a medida porque no forma parte de la política de la empresa, pero la manga debería de sobresalir un poco. Yo te voy a encargar una camisa a medida, vamos a medirte bien. Y hay una cosa más sobre sus camisas, que aunque las de vestir digo que están bien, sí que es verdad que he visto, sobre todo en el último año, además que he estado trabajando para ellos, he visto que han pasado de hacer camisas, bastantes de ellas de vestir, las hacían en Portugal, ahora las han llevado a Turquía o Egipto. De hecho, están llevando muchas prendas de vestir a Egipto. Los trajes que también se solían hacer en Portugal, muchos de ellos, ahora muchos de ellos se hacen en Egipto, lo cual en costes mantiene el mismo precio, pero en coste para ellos es evidentemente más bajo. Y ya que he mencionado sus trajes, vamos a ver si sus trajes merecen la pena o no. Como acabo de decir, la mayoría antiguamente se hacían en Portugal, o muchos de ellos se hacían en Portugal, ahora ya no es así la cosa, muchos de ellos se hacen en Egipto. Alguna vez todavía podemos ver algún traje fabricado en Portugal, eso sí, en cuanto algo lo hacen en Portugal, te lo van a poner bastante grande, sobre todo en la web de fabricado en Portugal. Eso sí, no esperes encontrarlo de fabricado en Egipto o fabricado en China de forma visible en la web, solo lo hacen con España, Portugal o Italia a lo mejor para, digamos, promocionar y que se vea el hecho de que hay prendas fabricadas. Esta parte, digamos, es lo que se llama una manipulación de una forma un poquito indirecta, para que te lleves la idea
en la cabeza preconcebida de Massimo Dutti apoya bastante la industria portuguesa o cosas así. Bueno, al menos esto es mi forma de entenderlo, utilizando eso sí 100% lana en su mayoría, porque han empezado a utilizar bastantes trajes con el astano, que a veces es un 5, un 3, dependiendo. Hay algunos que no les han metido el astano, pero que los han hecho bastante flexibles por un tema de una lana que se ha desarrollado para que sea bastante flexible. La lana, por lo general, de un traje ya tiene cierta bastante flexibilidad. Sus patrones para trajes es el problema, que a no ser que os encaje realmente ese patrón con vuestro físico perfectamente, cosa que dudo, porque yo, mira que he visto a gente probarse trajes, porque yo era el especialista de trajes, además cuando había que hacerle arreglos al traje, pues iba yo a hacer arreglos y en muchas ocasiones he hecho muchos arreglos. Lo proporcional al físico es que quede con un corte, una caída recta, de arriba abajo, y encima ahora los jóvenes ya incluso quieren las cosas más oversize. La mayoría de sus pantalones siguen siendo bastante ajustados, incluso aunque tengan patrones taper, o de hecho no tienen, hasta donde yo sé, ya les digo que va cambiando bastante, no tienen prácticamente ningún corte recto de pantalón para traje, que es algo que sería fundamental para que un pantalón tenga una buena caída. La mayoría de sus pantalones se acaban ajustando bastante, resultan incómodos. Yo lo que hacía al final era subirles una talla y reducirles la parte de la cintura bastante, que es un arreglo relativamente fácil, luego aunque el pantalón no queda perfecto, digamos perfecto, a mí me gustaría, para el cliente queda mejor que llevarse una talla de cintura bien, pero que por ahí está bastante estrecho, que se le ajusta en la zona de los muslos, que le aprieta, que yo he visto a gente que ha roto un pantalón de esos y luego venía quejándose de, oye, que se me ha roto. Y yo, bueno, a ver, es que te has sentado, ¿no? Y te lo llevaste ya demasiado apretado que no podías ni sentarte prácticamente. Encima las solapas que hacen son súper estrechas, hecho que no va a hacer que sea proporcional al físico de la mayoría. Esto vuelve a ser, la solapa debería ser por lo menos de 2/3 de la medida entre el hombro y el cuello, para que sea visualmente bonita y que se te vea con un traje con presencia. Puede ser un poquito más estrecha, pero no tan estrechas como las hacen Massimo Dutti, que además la moda de las solapas estrechas ya pasó hace mucho tiempo. No es algo que además tengan variedad. Tienen solo azul, gris, uno con un pequeño cuadro y a lo mejor alguno con alguna pequeña raya diplomática, alguna cosa así. Los trajes que hacen para la línea de personal tailoring, que sí que no es la línea de medida, que luego hablaré de la línea de medida, que tienen algunas cosas. En la línea de personal tailoring que hacen ready to wear, es decir, lista para llevar, de colección, esa línea es un poquito más especial. Ahí sí que hay algunas cosas que también se fabrican en Portugal, otras en Egipto, porque como digo, en general ya he trasladado mucha producción a Egipto o a Turquía, pero esa parte es un poco más especial. Los trajes ahí tienen una construcción half canvas, no todos ellos, pero sí bastantes de ellos. Los otros de la línea normal no tienen una construcción half canvas. Lo otro es un pegado, ahí un pegado bastante bien hecho, pero no deja de ser un pegado, lo que se llamaría más una calidad B, que esto yo lo escuché, bueno, en una calidad B, sino una calidad inferior, o bueno, sí que se llamaba calidad B, no me acuerdo ahora exactamente cómo lo llamó el responsable de calidad de Massimo Dutti, pero sí que se hablaba de una calidad para esos trajes y otra calidad para personal tailoring, porque es la línea que tienen, digamos, un poco más insignia, más premium, que también rebajan en rebajas. Sí que es verdad que la línea de personal tailoring hace menos cantidades y por lo tanto no todas las prendas de la línea de personal tailoring llegan a rebajas en todas las tallas. Y sigo por sus pantalones, que anda que no me han dado quebraderos de cabeza con los clientes los pantalones, con sus 4 fits o 5, si no recuerdo mal, el recto, el slim, el taper, el relax, y luego creo que por ahí había un jogger fit o algo así. Puede ser que saquen alguno más, ya sabéis que es un fast fashion que va sacando cosas nuevas cada cierto tiempo. La mayoría de sus pantalones de la colección, no la de vestir está incluida dentro de los trajes. La de colección más informal que tienen, es decir, todos los chinos, alguno incluso un poco más de vestir, pero que entran dentro de la sección de informal, por así clasificarlo, dentro de las categorías que yo estoy haciendo. Y sus vaqueros, en su mayoría todo esto está fabricado en China y en Marruecos y en Turquía. Estos 3 países son los principales que fabrican los pantalones. Los chinos, en su mayoría, bueno, en su mayoría no, os diría que el 100% de ellos tienen el astano, ya sea un 5, ya sea un 3, un 1, por ahí, bueno, de mucho, un 1% creo que tienen pocos. En su mayoría a todos les meten el astano, por lo cual ya para mí es una cruz bastante
evidente, yo no llevo prendas que acaban cediendo con el tiempo, no necesito esa especie de movilidad extra, no sé, que vaya a hacer ejercicio o algo así, sino además me gusta el corte recto, no cosas que queden demasiado ajustadas, y me lleva gustando el corte recto desde hace ya muchísimos años, nada que ver con las modas. Ellos tienen muy pocos que tengan corte recto, y además un recto de verdad, que hay algunos que dicen recto y se lo prueba al cliente, me lo veía yo mismo y decía, pero esto de recto no tiene mucho, más bien es un semi ajustado, o sea que tiende a ajustarse a medida que va bajando, y acaba además el taper que tenían, que quedaba más bien ancho en los digamos en la zona de los cuádriceps, y acababa bastante ajustado, también era un fit bastante raro, quedaba como muy ancho por esta zona, acababa ajustado, de hecho muy ajustado en la zona de abajo para mayoría de hombres. En cuanto un hombre es un poquito más alto, de 1,80, le queda corto el pantalón y no se puede hacer más largo porque no tiene extra. Los pantalones de vestir sí solían tener un poco de extra de tejido, pero anda que no, nos hemos encontrado con el problema de clientes, se prueba el pantalón, sobre todo turista, bueno, incluso los propios ingleses, alguno que es un poco más alto, veía el pantalón, se lo probaba y le quedaba corto, y digo, pues es que no te puedo hacer nada. Digo, ¿te lo llevas así corto pesquero o nada? Así que, resumidas cuentas, pantalones no, a no ser que por lo que sea encaje muy bien con vuestro físico, os guste el elastano o encontréis alguna cosa muy especial, alguna edición limitada de 100% algodón, que tenga un corte recto de verdad, algo así que destaque, yo que sé, además que tenga una cinturilla limpia, algunas cosas así locas a veces hacen con ajustadores laterales y todo. Incluso han hecho cosas un poco raras como trabillas para el cinturón y ajustadores, lo cual no es algo que funcione, porque si te pones el cinturón por encima de los ajustadores, te aprietan los ajustadores porque son son piezas metálicas, y te van a apretar en la zona de la cintura y es muy incómodo. Así que eso no funciona. Si lo veis, ni lo compréis, a no ser que no penséis llevar cinturón. Pero la verdad que ese híbrido raro que han hecho, la verdad que yo no lo veo nada, ni visual ni funcional. Entrando ya en la recta final de las prendas de la colección, tenemos las chaquetas. De aquí voy a destacar especialmente, y primero que nada, las chaquetas de piel, que además me habéis preguntado muchísimas veces de ¿merecen la pena las chaquetas de piel de Massimo Dutti? Bueno, que sepáis que las chaquetas, todas ellas de Massimo Dutti de piel, se fabrican en India, y llevan fabricándose en India ya un montón de años, pero montones, no sé, a lo mejor los últimos 20 o 20 y tantos años que se llevan fabricando en la India. A lo mejor igual me he pasado un poco, porque hace 20 y tantos años yo todavía no era cliente de Massimo Dutti, pero yo sí os puedo decir que desde, no sé, desde mi adolescencia, más de 15 años que llevo visitando las tiendas de Massimo Dutti, recuerdo claramente que las chaquetas de piel se han fabricado en la India. Antes puede ser que cambiase la cosa y que incluso las fabricasen en España, no lo sé, pero las que llevan haciendo todos estos años sí se fabrican en la India, y yo os diría que es una de las prendas en las que Massimo Dutti está especializado, porque lleva haciendo de la misma forma, relativamente la misma forma, porque cada año, cada nueva temporada cambian los diseños, pero sí se ve que mantienen más o menos la calidad que solían tener. Sí que han cambiado cosas, como que antes los forros eran de algodón y ahora son de poliéster, pero esto es así en la mayoría de marcas. Lo que sí que es verdad es que a precio de rebajas, la chaqueta de piel de Massimo Dutti es una chaqueta a un precio bastante justo, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que está fabricado en la India, que el forro que vas a encontrar es de poliéster, que va a absorber seguramente los olores ese forro de poliéster. Si lo encuentras de algodón, eres el rey del mambo, porque será una edición especial que han sacado, porque sí que es verdad que a veces lanzan ediciones especiales, bueno, ediciones especiales lanzan de casi todo, pero de chaquetas, como no lancen una edición especial, una chaqueta buena de verdad, eso sí que es algo que además no vas a volver a encontrar. Ahí puede ser que sea una muy buena oportunidad para hacerte con una chaqueta de piel muy especial, con una calidad muy especial, como la que han sacado, una Sherling que han sacado este año, por ejemplo, que se ve que es una chaqueta fabricada con una calidad muy buena, y algo que a esos precios no vas a encontrar en el mercado nunca, sobre todo especialmente rebajas. Y ojo, aquí no estoy diciendo que las chaquetas de piel sean súper buenas, que sean lo mejor, no, estoy diciendo que para el precio que tienen, para donde están fabricadas, tienen una calidad-precio muy buena. Para chaquetas buenas de verdad,
tienes que irte a marcas inglesas, tienes que irte a marcas muy especializadas en hacer chaquetas de piel, pero para el rango de precios que tienen, sobre todo que muchas veces la gente quiere cosas accesibles relativamente en cuanto a chaquetas de piel, ese rango está muy bien y la calidad que vas a encontrar, sobre todo si es una edición un poquito más especial, con algo un poquito más diferente, la que yo me probé por ejemplo este verano, que me pareció muy interesante, pero al final no me acabó convenciendo demasiado el corte que tenía, el fit como me quedaba. Es un modelo que a mí me parecía interesante, diferente, pero que no me llegaba a convencer de todo, más que nada por el color. Pero vosotros, si encontráis algo que realmente funcione con vosotros, que sea lo que estabais buscando, entonces yo creo que es una buena oportunidad, aunque tener en cuenta que las de Mango, que se fabrican de hecho también en la India, para mí que son prácticamente iguales, seguro que una fábrica que a lo mejor incluso utiliza la misma fábrica, huelen igual, tienen la misma pinta, el tacto es muy parecido, por lo que yo he podido tocar y ver. Os diré que además Mango las rebaja un poquito más que el Massimo Dutti, los últimos días de rebajas, o incluso Mango tiene su outlet de Mango Outlet. Massimo Dutti también tiene sus outlets, pero no online, y quizás no es tan fácil de encontrar, no se encuentran de la misma forma. Hablando del olor, os contaré una anécdota muy rápida. Cuando trabajaba en las 2 primeras semanas que estuve en la tienda de Chelsea, vendíamos un montón de chaquetas de piel. Era de hecho las cosas que más vendíamos, y todos los días además. Venían rusos o venían ahí árabes o lo que sea, bueno, turistas también, todos buscando la chaqueta de piel. Por cierto, muchos turistas en Inglaterra piensan que Massimo Dutti es una marca inglesa. Y yo venga a decirles, bueno, se lo decía, luego ya al final dejaba de decírselo porque algunos ya daban por hecho. Y yo, mira, piense usted lo que quiera, pero si podía se lo comentaba. Pero a lo que iba, la anécdota es que como vendíamos tantas chaquetas de piel en el almacén, la más central, teníamos toda la chaqueta de piel. Y era entrar en el almacén y olía a piel una maravilla. A mí al menos me gusta mucho cómo huele. Y además cuando iba a buscar a veces a esas chaquetas de piel, me quedaba un ratito ahí entre todo el ante, entre todas las chaquetas de piel, ahí disfrutando un poco del aroma, de cómo huelen. Y algún ratito he pasado de más para encontrar la chaqueta, aprovechando eso de que huele tan bien. Y es algo que por ello yo creo que la calidad además de la piel que tienen es bastante buena. Eso sí, no penséis que toda la piel que utilizan es buena. La que utilizan para el calzado es bastante diferente. Hablaré ahora en breve del calzado, pero vamos a acabar primero con los abrigos. Y es que si hablamos de abrigos y chaquetas, pero si hablamos de abrigos de invierno, de los abrigos que nos ofrecen, que no son, en primer lugar, no son muy largos, aunque bueno, pues es entendible que la tendencia actual es buscar abrigos que no sean demasiado largos. Tampoco es cuestión de buscar abrigos que sean realmente más allá de la rodilla, aunque para mí la medida ideal sí que es que lleguen por lo menos hasta la rodilla, si no quedan como demasiado cortitos. Estos abrigos que nos ofrece Massimo Dutti en su mayoría los hacen con mezclas de lana y poliéster, o mezclas de lana y otros sintéticos. Es bastante complicado encontrar abrigos 100% de lana o abrigos que no tengan sintéticos, además en su interior, porque también si no les meten el forro de sintéticos. De vez en cuando, como buen fast fashion, nos hace ediciones limitadas, como por ejemplo un abrigo que yo tengo de camello de la línea Personal Tailoring, comprado en el año 2015, y este abrigo está impecable, está como el primer día. En cuanto a la calidad, además es un gramaje muy alto, es un abrigo con el que me pongo ese abrigo y ya no necesito más. Puedo llevar incluso un jersey solamente por debajo y con eso ya es suficiente. Si la temperatura, no estamos hablando de unas temperaturas que sean de menos 25, nada así extremo como lo que pasé en Ucrania hace unos cuantos años cuando fui, pero si estamos hablando del tiempo de Madrid, el tiempo de Londres, más que de sobra, con un abrigo de camello muy gordito, pero que como os digo, estos son ediciones limitadas que sacan muy de vez en cuando, fabricado además en Portugal. Ahora, de hecho, hace ya tiempo que no he visto nada ni siquiera parecido a ese tipo de abrigo. Sí que he visto alguno de 100% lana, alguna cosita así de ediciones de Personal Tailoring, sobre todo, que es donde hacen las cosas un poquito más especiales. También tienen ahora la edición Studio, que es esta colección que hacen un poquito más oversize, que es un caos en cuanto al tallaje, porque eso además lo he visto en los clientes que venían y se probaban. En plan, mi talla es la 30, si llevaban la 30 yo les decía, no, vete ya con una 28, 29 por lo menos, porque te va a quedar, si no, demasiado grande. Y así era. El oversize no solamente lo hacen para que parezca oversize, sino que ya directamente suben el tallaje, cosa un poquito extraña. Por eso siempre os digo también que Massimo Dutti es un fast fashion que va cambiando cada temporada, pero lo cambia todo, no solamente el diseño, sino el tallaje, dependiendo de la colección, dependiendo de todo. Muchas veces es un poco una lotería, y lo mejor que uno puede hacer es siempre probarse las prendas y siempre mirar bien las composiciones, porque lo que el año pasado
el abrigo, que podía ser similar, era de 100% lana, este año puede tener mezclas. De vez en cuando sí que nos sacan chaquetas a lo mejor un poquito más interesantes, chaquetas de 100% algodón, por ejemplo. En verano sacan saharianas o tipo saharianas, aunque le dan mucho también a los sintéticos. Hacen chaquetas muy funcionales que, si necesitas una chaqueta realmente para la lluvia, para el viento, puede ser que esté bien, que ese tipo de chaquetas 100% sintéticas, tener en cuenta que son chaquetas que te las pones y realmente vas a notar como que tienes una bolsa porque no transpiran nada, a no ser que tengan un poco de mezcla con algunas fibras, dependiendo un poco, pero las que yo he visto de 100% sintéticas, 100% nylon y cosas así que sacan de vez en cuando, son como llevar un poco una bolsa, que si necesitas eso para protegerte de la lluvia sin abrigar demasiado para cuando hace fresquito, pero sabes que este tiempo que no es una Barbour, por ejemplo. Una Barbour sí que notas que transpiras un poco más, este tipo de cosas es diferente, aunque tienes también la protección del encerado. A veces han sacado también enceradas en Massimo Dutti que no se parecen para nada a las Barbour, pero la calidad por lo general no es mala del todo. Fabrican bastante estas prendas en China, en Marruecos, en Turquía. Si nunca vais a ver una chaqueta fabricada en Portugal, muy de vez en cuando, pero creo que ya hace años que no sacan nada, a no ser que sea alguna edición un poquito más especial, como digo. Pero por lo general yo no diría que destaquen por sus chaquetas, a no ser que sean esas cositas un poquito más especiales. De la misma forma que tampoco creo que destaquen para nada con su calzado, hecho en su mayoría en Marruecos, en la India, y algunas cosas muy poquitas, que cada vez es menos, en Portugal, y algo incluso he llegado a ver hecho en España de calzado, sobre todo las alpargatas y algún modelo de vestir que han sacado años atrás. Por lo menos en la actualidad no he visto que lo hayan repetido. Y no penséis que porque estén fabricadas en Portugal y tengan un cosido como las que llevaba yo en mi uniforme cuando trabajaba para Massimo Dutti, que eran terribles en cuanto a calidad de la piel, una piel que se le marcaban todos los arañazos a la mínima y no se quitaban. Encima me manchaba el calcetín, tenía un teñido por dentro, bueno, incluso por fuera también era bastante malo. Esos zapatos han sido los peores con diferencia de todos los que he tenido, por no hablar además de las suelas, y no solamente de eso, sino de todas las suelas o de casi todas las que hacen. He visto que alguna vez han sacado algo con Vibram, alguna colaboración o ahí que han hecho muy puntual con algún modelo, además un poquito de estos bastante grandote, así de fashion y tal, pero los normales, las suelas que tienen normales se deshacen en nada, parece un chicle esa suela, no tiene nada que ver con una suela de calidad como las de Vibram. Vibram, que por cierto es la que utilizan los Tyson si los pedís con la modificación de la suela a una Vibram. Una Vibram, ya lo he demostrado varias veces, pero es una suela inglesa que tiene una calidad muy alta. Bueno, es inglesa o alemana. Bueno, es una suela de muy buena calidad realmente y que aguanta mucho mejor el desgaste que cualquiera de estas que parecen una goma y que se deshacen en nada en cuanto uno anda. Porque lo que vemos en su mayoría de calzado, de vestir, que parece que tiene un cosido, eso en realidad es un cosido de mentira. Están imitando como si el zapato tuviese un cosido, que para mí es de lo peor que pueden hacer, porque es como engañar al consumidor, aunque el consumidor en su mayoría no tiene mucha idea y ve eso y ni siquiera se plantea si es un cosido o no, pero como parece que es un cosido, alguien pueden pillar algún incauto y pensar de, oye, esto es un cosido, pero en realidad es algo que es un plástico directamente, ni siquiera es un cosido falso. A veces han puesto ahí cosidos falsos de verdad, es decir, algún tipo de cosido, pero que en realidad todo va pegado. Esa suela es una suela pegada, hacen hormas bastante redonditas, bastante cómodas, entre comillas, porque como son bastante redondas, amplias, no es una horma que destaque, la horma es la forma del zapato, no es algo que destaque por la belleza del calzado, no es algo que destaque por la suavidad de la piel. De hecho, el serraje que utilizan suele ser un serraje bastante tieso, bastante que no lo puedes peinar. Muchos habéis tocado las zapatillas de Hussars y habéis visto lo suave que es el serraje que utilizamos, que esto en Massimo Dutti es muy difícil encontrar. Bueno, en Massimo Dutti hay muchas marcas de este segmento, incluso cuando tienen el calzado en rebajas, no es un calzado que sea, si lo encontráis ya los últimos días de rebajas, yo que sé, por 20 euros, eso sí que puede estar bien, ¿vale? Evidentemente 25, 20, 30 euros por unos zapatos siempre va a ser un precio medio bueno, aunque esté fabricado en Marruecos o en la India. Por lo menos usan 100% piel, no es una piel de gran calidad, como digo, pero realmente al precio al que lo ofrecen, incluso los primeros días de rebajas, que con mucho te hacen un 40 o un 30% de descuento, no es un precio
realmente bueno para ese calzado fabricado tan lejos. Podéis subir un poquito más tan solo y tener Tyson, que es una marca que os he recomendado muchas veces si estáis buscando sobre todo calzado en ese segmento, que sobre todo es para zapatos, no para zapatillas, a un precio al mismo que tiene Massimo Dutti, incluso a veces inferior, antes de rebajas, fabricados en Almansa con pieles de verdad de buena calidad, y además que lo van a hacer para vosotros, que podéis incluso personalizarlos. Y no penséis que Tyson me paga, ni siquiera han querido colaborar ni enviarme ni un par gratis, y eso que hace años me compré muchos de ellos. También es verdad que hace ya años que no les compro nada, pero seguro que, casi seguro que mantienen la filosofía y la calidad que han tenido en los años anteriores. Y si buscáis zapatillas de calidad, fabricadas en piel, en un serraje suave, tanto por dentro como por fuera, porque muchas veces estas marcas, incluido Massimo Dutti, aunque no siempre, nos meten el forro de sintético, aunque no siempre, ya os digo, Massimo Dutti a veces nos mete todo piel, aunque no es piel de alta calidad, y que encima estén fabricadas en España, en Elche, como hace Hussars, mi marca, y encima unas zapatillas que en reserva se vendieron más de 400 pares, y una vez que han estado disponibles se han vendido también muchísimos pares, que además sé que los Reyes han traído muchas también, y que encima todo el feedback que hemos recibido ha sido muy bueno. Sé que a muchos os han encantado, que os resultan súper cómodas. Además, iremos en breve, como os prometí, a enseñaros cómo se fabrican. Vendrá un vídeo en enero porque vamos a fabricar más de estas zapatillas, porque además os digo que han gustado mucho, y en breve también, no en breve igual, no tan en breve, pero dentro de no mucho saldrá una reserva de nuevo de estas zapatillas. Y para acabar os voy a hablar de lo que yo más estuve haciendo, además que era mi especialidad, que eran los trajes a medida, porque sí, Massimo Dutti hace medida, cosa que anuncian en ninguna parte, cosa que no vais a ver además, más allá de a lo mejor un cartelito que ponga personal tailoring. De esta misma forma es como llaman a su colección, que viene ya de confección industrial en serie, que es también personal tailor, en la que he comentado que hacen cosas un poquito más especiales. Llaman de la misma forma a esa que a la de medida, que por cierto ellos ni siquiera llaman a eso medida. Ellos dicen que es una modificación del patrón que te van a hacer para ti adaptado a tu cuerpo, pero realmente eso es una medida industrial. Es un traje de confección a medida industrial, porque hay una diferencia importante entre una medida industrial y una medida artesanal. Vendrá un vídeo en el que explicaré largo y tendido realmente todas las diferencias, todo lo que nos podemos encontrar cuando vamos a encargarnos algo a medida, pero vamos a hacer aquí un resumen rápido de lo que Massimo Dutti nos ofrece, de lo que yo hacía, de lo que yo ofrecía. Primero, sí es una medida industrial, por mucho que ellos digan que no, porque realmente no saben muy bien, yo creo, que distinguir lo que es una medida, porque ya os digo, y vendrá un vídeo muy largo y específico entre todos los tipos de trajes de medida que nos podemos encontrar, pero eso es una medida porque adaptan un patrón industrial a las medidas del cuerpo de la persona. Lo que pasa que lo hacen con muchas limitaciones, lo hacen con demasiadas, de hecho os diría yo, limitaciones, que si tú eres una persona estándar, que tu físico no tiene nada de, digamos, ninguna especialidad, que lo único que quieres es que la chaqueta te ajuste un poquito en cintura, que se te ajuste bien donde tenga que estar los hombros, pero no te importa el tipo de hombro que te vayan a poner, no te importa elegir a lo mejor un diseño un poquito fuera de lo normal, porque por ejemplo, tú puedes elegir entre un traje normal de 2 botones y solapas, o puedes elegir entre uno cruzado, puedes elegir entre uno con un único botón y solapas de pico. Es decir, si lo quieres con un único botón, que son por cierto los que yo más estoy haciendo cuando hago trajes a medida, ahora no, cuando hacía Massimo Dutti, porque como os digo, no te permite el sistema hacer esto, a pesar de que donde ellos lo hacen sí que podrían hacerlo, pero quieren simplificar, porque los hacen en Portugal, y quieren simplificar, y se ve que por algún motivo, aunque esto yo se lo intentaba explicar muchas veces a los clientes, a veces perdía clientes por estos motivos de esto es lo que ofrecemos. Me decía el cliente, no, pero es que yo quiero hacerme un traje, si ya me voy a elegir yo el diseño, ¿por qué no me dejas elegirme lo que yo quiero realmente? Decía, así es como funciona el sistema, y yo no puedo hacerte más de lo que está aquí, aunque algunas cositas yo pedía de más y sé que luego me las cambiaban, aunque en el sistema no estaba permitido, pero yo tenía ese contacto con las personas responsables de luego enviar estos pedidos a la fábrica y decirles, oye, mira, vamos aquí a cambiar una cosita, si nos importa, porque además era un traje caro, porque estamos hablando
traje caro porque Massimo Dutti lo bueno que tiene, vamos a ir por partes. El diseño es limitado. Esto quiere decir, si tú por ejemplo quieres cualquier cosa que no esté dentro de sus opciones, no te la pueden hacer. Y incluso no os estoy hablando de muchas veces cosas muy locas, sino algo tan simple como que tengas un único botón y solapas de muesca en vez de solapas de pico, porque encima las solapas de pico incluían 3 bolsillos sí o sí. Tenían que hacer los 2 bolsillos normales y el cerillero. No te podían hacer además 2 bolsillos ni poder hacerte estos 2 bolsillos en vivo, por ejemplo, en vez de los bolsillos como están ahora con solapitas. O sea, no, hay cosas que son inconcebibles realmente. Yo os digo que yo hacía algún truquito, sobre todo cuando venía un cliente que se quería comprar un escabal, que es un traje que vale 900 libras, el que vendíamos ahí en Londres, que aún así es el precio más competitivo que puedes encontrar en todo Londres, y a mí me daba mucha rabia que el cliente me decía, oye, lo quiero con vivos, y yo decía, es que no puedo. Pero bueno, luego escribía y decía, oye, podéis quitarle los vivos, realmente, o sea, los vivos, podéis quitarle las solapas y dejarlo con los vivos y ya está, porque es lo mismo. Un bolsillo con vivos, además le dije, digo, si metemos la solapa dentro, y él me dijo, no, pero eso es una modificación, o sea, porque si metes la solapa dentro ya queda tal cual. Pero son estos mini detalles de estas cositas de diseño que parecen como muy absurdas, pero Massimo Dutti se ha querido simplificar aquí la vida, sobre todo simplificarse la vida de los que están trabajando, se ve, para que les digan estas son las opciones que hay y ya está, y no puedes hacerte lo que quieras. Y esto también luego pasa lo mismo con las medidas. Te van a dar un testigo para probarte y sobre ese testigo solo pueden hacer algunas modificaciones, no todas las que ellos realmente quisieran o viesen realmente que el cliente puede necesitar. No se puede bajar el punto de cruce del botón, el botón se tiene que dar donde está, y hay clientes donde esto queda realmente bastante mal, aunque se puede aumentar la largura del traje. No se puede, por ejemplo, rotar la manga si hace falta, y esto es algo que yo vi unas cuantas bastantes veces que hacía falta, porque sus mangas además quedan bien si tus brazos están como hacia adelante un poquito, en esta posición. Como tengas los brazos un poquito hacia detrás, te empiezan a hacer unas arrugas aquí bastante indeseables, bastante feas, que realmente estaría muy bien con rotar un poquito la manga, pero es una operación que no se puede hacer. De hecho, metieron alguna cosita más justo cuando yo me estaba yendo en septiembre, que era poder estrechar las mangas del traje en puntos diferentes. Hay cositas que igual van a ir introduciendo, pero hay otras muchas cosas que no se pueden hacer, que no te dejan hacer. Lo básico de estrecharte la cintura, aumentarte el largo, acortarte las mangas, te lo pueden hacer, pero hay gente que necesita cosas un poquito más especiales para su físico, para que el traje le realce más. Y son muchas de estas cosas que no se pueden hacer en su servicio. Por ejemplo, no puedes quitar un choricito que tienen aquí. El chorizo es una parte interna del traje que tiene aquí la estructura. No se puede quitar. Puedes hacerlo sin la hombrera que llevan, pero no puedes hacerlo sin un pequeño chorizo que hay aquí. Y uno de los clientes a los que se lo hicimos, que yo se lo hice justamente sin la hombrera de aquí, pero le quedaba el mini chorizo aquí, él lo quería totalmente desestructurado sin esto, aunque no tenía ya la estructura de por sí, él no quería ese mini chorizo. Y es algo que no le gustó nada y tuvimos que llevarlo, de hecho, a nuestro sastre, después de, sastre quiero decir, nuestro costurera, que ahí son todos pakistaníes en Londres que te hacen el servicio de costurera, y son los que nos hacen todos los encargos, o sea, todos los servicios después de recibir el traje. Porque esto sí que también hay que tenerlo en cuenta, y es que depende de la persona que os vaya a atender en Massimo Dutti, puede tener más o menos formación. Es algo que yo también vi bastante diferencias entre personas que llevan a lo mejor 20 años toda la vida trabajando para Massimo Dutti haciendo este servicio, y otros que acaban de empezar y puede ser que no tengan tanta formación, pero sin embargo están haciendo el mismo servicio, y puede ser que vean o que no vean determinadas cosas que realmente habría que hacer. Y sobre todo luego ese servicio adicional depende mucho de cuando te llega el traje, y hay algunos que sí envían ese traje a costureras que dan servicio a Massimo Dutti y que son capaces de hacer muchas más modificaciones que de verdad el cliente necesitaría, pero que no pueden hacer desde la fábrica. Y esto depende mucho de la tienda que os toque. Muchas modificaciones en cuanto a medidas, o a lo mejor rotar la manga o cajear el pantalón, porque también los pantalones que tienen un tiro que se mete un poquito por la zona del trasero, sobre todo el patrón slim, aunque yo siempre utilizaba el patrón recto, porque también cuando te dan para probarte un testigo, tienes la opción de un patrón más slim, un pantalón más ajustado, que yo nunca utilizaba porque era demasiado ajustado. A mí además me gusta, como sabéis, la caída bien limpia, y es lo que yo le transmitía a los clientes, y todos quedaron súper contentos cuando yo les hacía el pantalón del corte recto, y de ahí hacíamos las modificaciones
pero la zona del tiro sí que es verdad, en el de corte recto no daba tantos problemas, pero ahí hay cosas que no se pueden tocar, que no puedes, pues en el tiro también tú puedes subir y bajar el tiro, pero no puedes cambiar la curvatura, hay cosas que realmente hacen falta a clientes y que no se pueden hacer, a no ser que se lleven después a estos servicios de costura adicional, que tiene Massimo Dutti, están incluidos en el precio, pero que no están en todas partes y no son igual, no tienen la misma habilidad en todas partes. Entonces depende mucho de la persona con que os toque, con la habilidad que tengan y con el servicio que os vayan a dar. O sea, depende muchísimo, puede haber una gran diferencia. Y con todo esto realmente os digo que si queréis algo muy simple a un precio competitivo, que hace años era tiradísimo, hace años costaba 400 euros, con telas italianas de Vitale Barberis, Guabello, Reda, hace años ya os digo 400 euros, luego 450, cuando yo empecé en Londres ya estaban en 500 libras y los subieron a 600 libras, o sea, el precio que yo lo vendía en Londres. Estamos hablando de que subieron 2 veces además los precios, que además yo tenía clientes que venían de hace años que decían, pero si hace un año y medio pagué 400 libras, por además hicieron las subidas bastante rápido. Me decía el cliente, si hace un año y medio pagué 400 libras y ahora me estás cobrando 600 por lo mismo. Y yo decía, pues sí, es lo que es, la inflación, ¿no? Ha subido bastante, que aún así sigue siendo un precio bastante competitivo si os encajan y es lo que estáis buscando con esas opciones limitadas. Si uno quiere un traje muy normal y si queréis algo un poquito más especial y que le hagamos además unas cuantas alteraciones y unas cuantas más cositas especiales que yo puedo hacer con el servicio de Hussars, ya sabéis dónde encontrarme. Pero si no, si estáis buscando algo mucho más normalito, en Massimo Dutti lo vais a poder encontrar. Y nada más, esto es todo sobre Massimo Dutti. Dejadme abajo comentarios, vuestras experiencias. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.